Bienvenidos al curso de Administración Documentaria y Gestión de Archivos, ofrecido por Assist Perú. Nos alegra contar contigo en este curso diseñado para brindarte los conocimientos clave en la gestión de documentos y archivos, tanto físicos como digitales, fundamentales para una administración eficiente en cualquier organización. Este curso es totalmente gratuito, y solo deberán realizar un pago si desean obtener el certificado de participación, el cual es opcional. Si tienen alguna duda o desean más información, no duden en escribirnos al número de WhatsApp que encontrarán en la descripción. A lo largo del curso, desarrollaremos los siguientes módulos. Módulo 1. Fundamentos de la gestión documental y archivística. Módulo 2. Procesos técnicos archivísticos. Módulo 3. Gestión de archivos en las instituciones públicas y privadas. Módulo 4. Tecnologías de la información aplicadas a archivos. Módulo 5. Conservación y preservación documental. Módulo 6. Ética, seguridad y confidencialidad documental. A continuación presentamos el módulo 1. Fundamentos de la gestión documental y archivística. Objetivo general. Comprender los conceptos básicos de la archivística y la gestión documental y su aplicación en organizaciones del sector público y privado, reconociendo la importancia de un adecuado tratamiento de los documentos a lo largo de su ciclo de vida. Tema 1. Definición de documento, archivo y gestión documental. 1. Documento. Es toda información registrada en un soporte físico o digital, producida o recibida por una entidad o persona en el ejercicio de sus funciones, con valor probatorio, informativo o histórico. Puede estar en papel, formato electrónico, vídeo, audio, imagen, etc. Ejemplo: un contrato firmado entre una empresa constructora y un proveedor es un documento con valor legal y administrativo. 2. Archivo. Es el conjunto de documentos producidos o recibidos por una organización que se conservan de forma organizada para cumplir funciones administrativas, legales, fiscales o históricas. Ejemplo: el archivo de personal de una institución educativa contiene legajos con contratos, memorandos y resoluciones de sus trabajadores. 3. Gestión documental. Es el conjunto de normas, procedimientos y técnicas para administrar los documentos desde su producción o recepción hasta su eliminación o conservación permanente. Ejemplo: una municipalidad implementa un sistema de trámite documentario digital que permite registrar, distribuir y archivar todos los oficios y solicitudes que recibe. Tema 2. Ciclo de vida del documento. El ciclo de vida de los documentos describe las etapas por las que transita un documento desde su creación hasta su destino final, eliminación o conservación permanente. Estas fases son: 1. Producción o recepción. El documento es generado o recibido por la organización. Ejemplo: el área de contrataciones redacta una orden de compra. 2. Trámite. El documento circula dentro de la entidad para cumplir una función administrativa. Ejemplo: la orden de compra pasa por autorización del jefe de logística y luego del gerente general. 3. Archivo de gestión. El documento se conserva temporalmente en el área que lo generó mientras tiene uso frecuente. Ejemplo: el área de contrataciones mantiene copias de las últimas licitaciones. 4. Archivo central o intermedio. Una vez terminado su trámite, los documentos se transfieren al archivo central donde se conservan por razones legales o administrativas. Ejemplo: al final del año fiscal, los expedientes de contrataciones se trasladan al archivo central de la entidad. 5. Archivo histórico o eliminación. Se realiza una valoración documental para decidir si el documento debe eliminarse o conservarse permanentemente. Ejemplo: las actas de sesiones del Concejo Municipal se conservan en el archivo histórico. Las cotizaciones sin valor legal pueden ser eliminadas. Tema 3. Tipos de archivos. 1. Archivo de gestión. Está ubicado dentro de las oficinas o áreas de trabajo.
Contiene documentos de uso cotidiano. Ejemplo: el área de personal conserva los documentos de los últimos contratos en sus oficinas. 2. Archivo central o intermedio. Agrupa los documentos de varias oficinas que ya no tienen uso frecuente, pero deben conservarse por un tiempo determinado. Ejemplo: expedientes de contrataciones anteriores a los últimos 2 años son trasladados al archivo central de la institución. 3. Archivo histórico. Alberga documentos que tienen un valor permanente por razones históricas, legales o culturales. Ejemplo: títulos de propiedad, actas de fundación de la institución, planes de desarrollo urbano antiguos. Cada tipo de archivo requiere condiciones específicas de almacenamiento y personal capacitado para su organización y conservación. Tema 4. Principios de la archivística. 1. Principio de procedencia. Los documentos deben conservarse de acuerdo con la entidad o unidad que los generó. No deben mezclarse archivos de distintas oficinas. Ejemplo: no se deben juntar los informes del área legal con los del área de finanzas. 2. Principio de orden original. Los documentos deben mantenerse en el orden en que fueron organizados por el productor original. Ejemplo: un expediente debe conservar el orden cronológico de sus folios y no reordenarse por tema. 3. Principio de unicidad. Cada documento es único por su contexto y valor, se debe evitar duplicaciones innecesarias. 4. Principio de integridad. Se deben conservar los documentos completos, sin mutilaciones ni alteraciones. 5. Principio de accesibilidad. Los documentos deben estar disponibles para quienes tengan derecho a consultarlos, respetando los niveles de acceso establecidos por ley. Tema 5. Relación entre gestión documental y gestión institucional. La gestión documental es una herramienta clave para la buena gobernanza y la eficiencia institucional. Está vinculada directamente con 1. Transparencia y acceso a la información. Permite responder a solicitudes ciudadanas y auditorías. Ejemplo: un ciudadano solicita copia de un expediente de licencia de construcción. Gracias a una buena gestión documental, se localiza rápidamente. 2. Toma de decisiones. Los documentos respaldan decisiones administrativas y legales. Ejemplo: un gerente revisa informes de proyectos anteriores para planificar nuevas inversiones. 3. Continuidad institucional. La información registrada asegura que los cambios de gestión no afecten el funcionamiento de la entidad. 4. Seguridad jurídica. Los documentos sirven como evidencia en juicios, procesos legales o controles externos. 5. Optimización de recursos. Al evitar la pérdida de información y mejorar el acceso, se ahorra tiempo y dinero. Una gestión documental bien implementada contribuye a modernizar la administración pública y fortalecer la confianza ciudadana. Bienvenidos a nuestra sesión de actividades prácticas sobre gestión documental. Esta presentación ha sido diseñada para estudiantes y profesionales que buscan afianzar sus conocimientos y habilidades en la organización, clasificación y preservación de documentos. A través de 4 actividades clave, exploraremos los conceptos fundamentales de la archivística y su aplicación en entornos reales. El propósito de estas actividades es desarrollar una comprensión profunda del ciclo de vida de los documentos, los diferentes tipos de archivos y los principios archivísticos esenciales que garantizan la integridad y accesibilidad de la información. Comencemos. Actividad práctica 1. Identificación y clasificación de documentos. Instrucción. La primera actividad se enfoca en la habilidad crucial de identificar y clasificar documentos según su naturaleza y valor. Comprender el tipo de documento es el primer paso para una gestión eficiente, permitiendo asignar el tratamiento adecuado y determinar su ciclo de vida. Ejemplo de documentos. 1. Contrato de trabajo firmado en 2024. 2. Boletín interno de una institución educativa. 3. Acta de fundación de una municipalidad, año 1960.
4. Informe anual de gestión 2024. Solución esperada. Tras un análisis cuidadoso, los documentos se clasifican de la siguiente manera: el contrato de trabajo como legal por su carácter vinculante, el boletín interno como informativo por su propósito de comunicación interna, el acta de fundación como histórico por su relevancia para la memoria institucional y el informe de gestión como administrativo, por su función operativa. Actividad práctica 2. Análisis del ciclo de vida documental. Instrucción. Comprender el ciclo de vida de un documento es fundamental para su correcta gestión, desde su creación hasta su disposición final. En esta actividad, desglosaremos las fases de un expediente de compra de equipos de oficina. Ejemplo de respuesta. 1. Producción. El área de logística inicia el expediente redactando el requerimiento de compra de nuevos equipos de oficina, justificando la necesidad y especificando los modelos. 2. Trámite. El expediente avanza por las diferentes instancias para su revisión y aprobación. Esto incluye firmas del jefe de logística, dirección de finanzas y finalmente la gerencia, que da el visto bueno para la adquisición. 3. Archivo de gestión. Una vez aprobado y ejecutada la compra, el expediente se conserva temporalmente en la oficina de logística. Permanece aquí mientras su consulta es frecuente para gestiones diarias o verificaciones de garantía. 4. Archivo central. Al cierre del ejercicio fiscal o al disminuir su consulta, el expediente se transfiere al archivo central. Aquí se organiza junto a otros expedientes similares, siguiendo normativas internas y plazos de conservación establecidos por la institución. 5. Valoración. Tras un periodo de 5 años, determinado por la tabla de retención documental, el expediente se somete a valoración. Si no posee valor histórico permanente, se procede a su eliminación segura, de lo contrario, se transfiere al archivo histórico. Propósito. Comprender el ciclo documental en la práctica institucional. Actividad práctica 3. Diferenciar tipos de archivos. Instrucción. Relaciona cada documento con el tipo de archivo donde debe conservarse: gestión, central o histórico. Documentos. 1. Resolución de nombramiento del año actual. Es un archivo de gestión. Se conserva en la oficina productora mientras es de uso corriente. 2. Expediente de contratación 2024. Es un archivo central. Ha perdido su valor administrativo inmediato, pero puede ser consultado ocasionalmente. 3. Actas de fundación de una institución. Es un archivo histórico. Poseen valor permanente y son esenciales para la memoria de la institución. Propósito. Aplicar criterios para ubicar documentos en el archivo correspondiente. Actividad práctica 4. Aplicación de principios archivísticos. Instrucción. Lee el siguiente caso y responde. Caso. En una oficina, se mezclaron documentos del área legal con los de contabilidad, y además se reordenaron cronológicamente para facilitar la revisión. Pregunta: ¿qué principios archivísticos se están vulnerando? Respuesta esperada. 1. Principio de procedencia. Al reordenar cronológicamente los documentos, alterando la secuencia en que fueron creados o recibidos por la entidad productora, lo que dificulta entender el contexto y desarrollo de los trámites. 2. Principio de orden original. Al reordenar cronológicamente los documentos, alterando la secuencia en que fueron creados o recibidos por la entidad productora, lo que dificulta entender el contexto y desarrollo de los trámites. Bienvenidos al módulo 2. Técnicas de organización y clasificación documental. Este módulo busca capacitar en técnicas esenciales para la organización, clasificación, descripción y conservación de documentos en archivos institucionales. Se enfoca en aplicar principios archivísticos y normativas vigentes para una gestión documental eficiente. Se abordarán herramientas como cuadros de clasificación y tablas de valoración, así como medidas básicas de conservación preventiva. Todo ello con el objetivo de facilitar el acceso, control y preservación de la información.
Tema 1. Principios para la organización documental. Organizar documentos es fundamental para facilitar su acceso, conservación y uso eficiente. Esta tarea se guía por principios archivísticos que aseguran el respeto al origen, al orden y a la integridad de los documentos. Aplicarlos permite mantener la coherencia del archivo y preservar su valor administrativo e histórico. 1. Principio de procedencia. Este principio indica que los documentos deben organizarse según el fondo o entidad que los produjo. Se evita mezclar documentos de distintas instituciones o departamentos. Ejemplo: los documentos del área de recursos humanos no deben integrarse con los de finanzas, aunque traten temas similares. 2. Principio de orden original. Consiste en mantener el orden en que los documentos fueron organizados por el área que los generó. Preserva la lógica funcional y administrativa de su uso original. Ejemplo: un expediente de contratación debe conservar el orden en que se generaron sus documentos: solicitud, cotización, contrato, etc. 3. Unidad documental. Cada documento debe mantenerse íntegro, sin dividirse ni mezclarse con otros. La unidad documental se respeta para conservar su significado y contexto. Ejemplo: una carta con su anexo debe archivarse junta, no por separado, para mantener su valor informativo completo. Tema 2. Cuadro de clasificación documental, CCD. El cuadro de clasificación documental, CCD, es una herramienta fundamental en la gestión archivística, ya que permite agrupar y organizar los documentos conforme a las funciones y actividades de una entidad. Es el punto de partida para establecer un sistema archivístico ordenado, coherente y funcional, que responda tanto a necesidades administrativas como legales y de acceso a la información. Entre los elementos del CCD tenemos: 1. Serie documental. Es el conjunto de documentos que comparten características comunes, generados por una misma función o procedimiento. Ejemplo: en una municipalidad, la serie permisos de construcción incluye todos los expedientes tramitados para autorizar obras civiles. 2. Subserie documental. Son divisiones más específicas dentro de una serie, basadas en criterios como el tipo de trámite, año, ubicación o dependencia responsable. Ejemplo: dentro de permisos de construcción, pueden existir subseries como obras residenciales y obras comerciales. 3. Código de clasificación. Es una clave alfanumérica que se asigna a cada serie y subserie, facilitando su identificación y ubicación dentro del archivo. Ejemplo: la serie permisos de construcción puede tener el código marzo del 02, mientras que obras residenciales puede ser 3 de febrero del 01. Tema 3. Tabla de retención documental, TRD. Es un instrumento que define el tiempo que los documentos deben conservarse en cada etapa del archivo: gestión, central e histórico, y su disposición final: conservación o eliminación. Componentes de una TRD con ejemplos prácticos. 1. Código documental. Clave alfanumérica que identifica la serie o subserie, tomada del cuadro de clasificación documental. Ejemplo: 3 de febrero del 01, obras residenciales. 2. Nombre de la serie o subserie. Denominación exacta de la serie documental que se está evaluando. Ejemplo: permisos de construcción, obras residenciales. 3. Tiempo de conservación. Periodo durante el cual los documentos deben conservarse en cada fase del archivo. Ejemplo: archivo de gestión, 3 años, archivo central, 2 años, archivo histórico, conservación permanente. 4. Disposición final. Determina qué se hace con los documentos al finalizar su tiempo de conservación. Opciones: eliminar, transferir al archivo histórico, conservar permanentemente. 5. Observaciones. Comentarios adicionales, como valor legal, fiscal, histórico o posibles restricciones de acceso. Ejemplo: contiene planos y licencias con valor patrimonial. No eliminar. Tema 4.
Descripción documental. La descripción documental consiste en identificar y registrar la información esencial de un documento o expediente, detallando su contenido, forma y contexto para facilitar su recuperación rápida y precisa cuando sea necesario. Elementos de la descripción documental. Para describir un documento se deben registrar varios datos clave que permiten identificarlo y localizarlo fácilmente dentro del archivo. Estos son: 1. Título del documento o expediente, nombre con el que se identifica el documento. 2. Fecha, momento o periodo en que fue creado o recibido el documento. 3. Productor, entidad, departamento o persona que generó el documento. 4. Resumen del contenido, breve descripción o síntesis del tema o asuntos tratados en el documento. 5. Clasificación, código del CCD, código asignado según el cuadro de clasificación documental, que indica la función o serie a la que pertenece. 6. Soporte, formato del documento, puede ser físico, papel, microfilm o digital, PDF, base de datos. Ejemplo aplicado. Supongamos que tienes un expediente que se llama Solicitud de licencia número 256/2024. 1. Fecha, 15 de marzo de 2024. 2. Productor, Subgerencia de Desarrollo Urbano. 3. Resumen, solicitud formal para la obtención de licencia de construcción de una vivienda unifamiliar. 4. Clasificación, código 3 de febrero del 01, según el CCD, que corresponde a permisos de construcción obras residenciales. 5. Soporte, documento físico y digital escaneado en PDF. Este expediente se describiría en un inventario o guía archivística para que cualquier usuario o funcionario pueda localizarlo con facilidad, sabiendo qué contiene, quién lo generó, cuándo y dónde está clasificado. Tema 5. Foliación y codificación de expedientes. La foliación es el proceso de numerar de manera secuencial todas las hojas que componen un expediente. Esto es fundamental para mantener el orden y asegurar que ningún documento se pierda o quede fuera del conjunto. Algunos puntos clave sobre la foliación. 1. La numeración debe ser continua, sin omitir ni repetir números. 2. Se realiza con tinta negra para que sea visible y permanente. 3. La ubicación habitual es en la parte superior derecha de cada hoja. 4. Se folian todas las hojas, incluso si algunas contienen documentos internos con su propia numeración. Ejemplo práctico completo. Supongamos que recibes un expediente físico de trámites de recursos humanos con 30 páginas. Para organizarlo. 1. Foliación. Numeras todas las hojas del 1 al 30, con tinta negra, en la esquina superior derecha, sin saltos ni repeticiones. 2. Codificación. Asignas el código TR Recursos Humanos 2025, donde TR indica trámites, Recursos Humanos el área de Recursos Humanos y 2025 el año en curso. Así, cualquier persona que busque este expediente sabrá que pertenece a trámites de recursos humanos del 2025 y podrá comprobar que tiene todas las páginas numeradas correctamente. Tema 6. Transferencia documental. Definición. Proceso mediante el cual los documentos se trasladan del archivo de gestión al archivo central o histórico, según los tiempos establecidos en la TRD. Tipos de transferencia. 1. Primaria, de archivo de gestión a archivo central. 2. Secundaria, de archivo central a archivo histórico. Requisitos. 1. Inventario de transferencia. 2. Acta de transferencia. 3. Revisar el estado físico de los documentos. Ejemplo aplicado. Una unidad ejecutora transfiere 50 expedientes de adquisiciones del año 2020 al archivo central. Adjunta el inventario y firma el acta de recepción con el responsable del archivo. Ventajas. 1. Mejora la gestión del espacio físico.
2. Permite el control documentario. 3. Cumple con la normativa archivística. Tema 7. Conservación documental. Es el conjunto de medidas preventivas y correctivas para asegurar la integridad de los documentos en el tiempo. Medidas de conservación preventiva. 1. Almacenamiento adecuado, temperatura, humedad, ventilación. 2. Eliminación de agentes dañinos, polvo, insectos, humedad. 3. Manipulación con guantes y uso de carpetas archivadoras. Ejemplo aplicado. En un archivo central, los documentos se guardan en estanterías metálicas, alejadas de la luz solar y con control de humedad. Conservación digital. 1. Digitalizar documentos sensibles. 2. Hacer copias de seguridad, backups. 3. Usar formatos estándares de preservación PDF. Importancia. 1. Garantiza el acceso a largo plazo. 2. Protege el patrimonio documental. Conclusión del módulo. El dominio de las técnicas de organización y clasificación documental permite a las instituciones asegurar el orden, la conservación y el uso eficiente de sus archivos. La correcta aplicación del CCD, TRD, descripción, foliación y transferencia documental se traduce en una mejor gestión institucional y cumplimiento de los principios de transparencia, legalidad y eficiencia administrativa. Bienvenidos a las actividades prácticas del módulo 2. A través de una serie de actividades prácticas, aplicarás los principios archivísticos, desarrollarás instrumentos técnicos como el cuadro de clasificación documental y la tabla de retención documental, y realizarás tareas clave como la descripción, foliación y transferencia de documentos. Estas actividades están diseñadas para fortalecer tus habilidades y acercarte a situaciones reales de trabajo archivístico, permitiéndote comprender la importancia de una adecuada gestión de los documentos en su ciclo de vida. Actividad práctica 1. Principios para la organización documental. Revisa un conjunto de documentos simulados de distintas áreas: educación, salud, logística. Clasifícalos por fondo documental respetando los principios de procedencia y orden original. Luego, redacta una breve explicación de cómo se aplicaron los principios archivísticos en tu organización. Ejemplo. Tienes documentos de 3 áreas. 1. Educación, oficios de coordinación con UGEL. 2. Salud, informes de campañas médicas. 3. Logística, órdenes de compra y guías de remisión. Clasificación por fondo documental. 1. Fondo educación. Serie, correspondencia administrativa. 2. Fondo salud. Serie, informes técnicos. 3. Fondo logística. Serie, documentos de adquisición. Aplicación de principios. Se aplicó el principio de procedencia respetando el origen de los documentos, cada área, y el principio de orden original al mantener la secuencia cronológica con la que fueron generados. Actividad práctica 2. Cuadro de clasificación documental, CCD. Diseña un cuadro de clasificación documental sencillo para una entidad ficticia, por ejemplo, Instituto Municipal de Cultura. Incluye al menos 3 series documentales y una subserie por cada una. Asigna códigos de clasificación y justifica la estructura elegida. Ejemplo. Entidad ficticia, Instituto Municipal de Cultura. CCD propuesto. Serie 1. Actividades culturales. Subserie, festivales anuales, con código AMCAC01. Serie 2, comunicaciones. Subserie, oficios recibidos, con código AMCCM01. Serie 3, gestión de personal. Subserie, contratos temporales, con código AMCGP01. Justificación. Se agruparon documentos por funciones principales del Instituto: promoción cultural, comunicación institucional y recursos humanos.
Actividad práctica 3. Tabla de retención documental, TRD. Utilizando las series del ejercicio anterior, elabora una tabla de retención documental que indique tiempo de conservación en archivo de gestión, central e histórico, disposición final, observaciones relevantes. Luego explica por qué ciertos documentos deben conservarse y otros eliminarse. Ejemplo: usando el CCD anterior del Instituto Municipal de Cultura, realizaremos el siguiente cuadro. A continuación mencionaremos el primer registro del TRD. Código AMCAC01. Serie y subserie. Actividades culturales, festivales anuales. Gestión, 2 años. Central, 3 años. Histórico, permanente. Disposición final, conservación. Observaciones, documentos de valor cultural. Explicación. Los documentos con valor legal o patrimonial se conservan, los administrativos rutinarios se eliminan tras cumplir su función. Actividad práctica 4. Foliación y codificación de expedientes. Simula un expediente con 10 documentos, pueden ser carátulas impresas o listas. Realiza la foliación manual correctamente y asigna un código completo conforme al CCD, área productora y año. Explica por qué es importante la foliación para la gestión documental. Ejemplo. Expediente simulado. 10 documentos del área de contrataciones. 1. Foliación. Se numera cada hoja, 1 al 10, en el margen superior derecho, sin contar anverso y reverso como páginas separadas. 2. Código asignado. CCD, AMC GP01. Área productora, GAD, gestión administrativa. Año, 2025. Código completo, AMC GP01 GAD 2025. Importancia. La foliación permite control documental, previene extravíos y asegura la integridad del expediente. Actividad práctica 5. Transferencia documental. Organiza una simulación de transferencia documental desde un archivo de gestión a uno central. Elabora los siguientes documentos. Ejemplo. Simulación de transferencia. Se transfieren 5 expedientes del área de salud. Documentos elaborados. 1. Inventario con código, título, fechas y folios. 2. Acta de transferencia firmada por el responsable del archivo de gestión y del archivo central. Proceso. 1. Revisión física de documentos. 2. Verificación del inventario. 3. Embalaje y traslado. 4. Firma del acta. Actividad práctica 6. Conservación documental. Realiza un diagnóstico básico de un archivo, real o hipotético, y propone al menos 5 acciones de conservación preventiva. Incluye condiciones ambientales, manipulación de documentos, uso de mobiliario adecuado, digitalización o copias de seguridad, eliminación de factores de riesgo. Ejemplo. Diagnóstico de archivo ficticio, ambiente con humedad, documentos doblados y sin protección. Acciones propuestas. 1. Controlar temperatura y humedad, usar deshumidificador. 2. Manipulación con guantes de algodón. 3. Reemplazar muebles metálicos oxidados. 4. Escanear documentos históricos. 5. Eliminar insectos y polvo con limpieza periódica. Justificación. Estas acciones prolongan la vida útil de los documentos y protegen su contenido frente a deterioros físicos y ambientales. Bienvenidos al módulo 3. Gestión de archivos en las instituciones públicas y privadas. Este módulo busca fortalecer las competencias en la gestión documental de archivos en entidades públicas y privadas, aplicando normativas nacionales, procedimientos técnicos y estrategias de organización y acceso. Tema 1. Funciones del archivo en la institución. El archivo cumple funciones esenciales que apoyan la gestión, la legalidad y la memoria institucional, más allá de conservar documentos.
A continuación, se detallan estas funciones y su relevancia en el contexto institucional. 1. Administrativa. Permite recuperar información para la toma de decisiones, auditorías o planificación institucional. Ejemplo: consultar un expediente de contratación para verificar cláusulas específicas durante una renegociación. Impacto: mejora la eficiencia y reduce el riesgo de errores en decisiones institucionales. 2. Legal. Sirve como medio probatorio ante instancias judiciales o administrativas. Ejemplo: presentar copias certificadas de resoluciones municipales ante la Contraloría. Impacto: brinda respaldo documental en caso de procesos legales o auditorías. 3. Histórica. Conserva documentos representativos del quehacer institucional a lo largo del tiempo. Ejemplo: actas fundacionales, discursos oficiales o proyectos emblemáticos. Impacto: fortalece la identidad y memoria organizacional. 4. Cultural. Refleja costumbres, evolución social e historia institucional. Ejemplo: archivos de escuelas o sindicatos que muestran los cambios sociales y pedagógicos en su entorno. Impacto: aporta valor cultural y social a la comunidad y promueve la preservación del patrimonio documental. Beneficios de un archivo bien gestionado. 1. Aumenta la eficiencia institucional. 2. Reduce riesgos legales y financieros. 3. Promueve la transparencia y el acceso a la información pública. 4. Resguarda los derechos de las personas e instituciones. Tema 2. Políticas institucionales de gestión documental. Las políticas son el conjunto de normas internas que guían la administración documental en cada entidad. Son esenciales para establecer procesos claros y estandarizados. 1. Políticas de acceso a la información. Determinan qué documentos son públicos, confidenciales o reservados, sustentándose en normativas nacionales como la Ley de Transparencia. Ejemplo: un hospital clasifica las historias clínicas como información confidencial, accesible solo por personal autorizado. Consecuencia positiva: evita filtraciones y protege la privacidad de las personas. 2. Políticas de conservación y eliminación. Determinan cuánto tiempo se guarda un documento antes de eliminarlo, apoyándose en la tabla de retención documental, TRD. Ejemplo: una universidad elimina solicitudes de beca después de 5 años, luego de garantizar su valor legal y administrativo. 3. Políticas de digitalización y seguridad digital. Definen procedimientos para escaneo, firma digital, encriptación, respaldos y control de accesos. Ejemplo: un ministerio digitaliza todas sus resoluciones desde 2010 y aplica firma digital para garantizar autenticidad. Importancia de estas políticas. 1. Generan estándares de actuación. 2. Evitan prácticas arbitrarias. 3. Promueven la protección de datos personales y la transparencia. 4. Facilitan auditorías internas y externas. Tema 3. Normativas legales aplicables en el Perú. La gestión documental en Perú está normada por diversas leyes y reglamentos que deben ser cumplidos por todas las instituciones públicas y muchas privadas. A continuación, se presentan las principales normativas legales que rigen esta materia en el país. Número 1. Ley número 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos. Crea el Sistema Nacional de Archivos. Obliga a todas las entidades públicas a tener un archivo organizado. Define los niveles de archivo, de gestión, central e histórico. Número 2. Decreto Supremo número 005-90 PCM. Aprueba el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos. Establece funciones del Archivo General de la Nación, AGN. Regula los procedimientos técnicos archivísticos. Número 3. Directivas del Archivo General de la Nación. Son guías técnicas que ayudan a implementar instrumentos como el Cuadro de Clasificación Documental, CCD, y la TRD. Número 4.
Ley número 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de entidades públicas. Obliga a las instituciones a mantener sus archivos organizados y accesibles. 5. Ley de Protección de Datos Personales, Ley número 29733. Regula el tratamiento de información personal en bases de datos. Establece principios como consentimiento, finalidad, proporcionalidad y calidad. Ejemplo aplicado: una municipalidad que archiva documentos sin clasificarlos y no responde a solicitudes de acceso a la información puede ser sancionada por la Autoridad Nacional de Transparencia. Importancia de cumplir estas normativas. Evita sanciones administrativas y legales. Mejora la imagen institucional. Facilita la fiscalización y el control social. Tema 4. Tecnología aplicada a la gestión documental. La tecnología es una aliada fundamental en la gestión documental moderna, permitiendo optimizar procesos, reducir espacios físicos y mejorar el acceso a la información. A continuación, se presentan los principales recursos tecnológicos aplicados a la gestión documental y sus beneficios. 1. Sistemas de gestión documental electrónica, SGDE. Plataformas digitales que permiten la creación, almacenamiento, organización, búsqueda, recuperación y eliminación de documentos en formato electrónico. Ejemplo: el Sistema Integrado de Expedientes Electrónicos, SIEE, del Estado peruano que centraliza la gestión de documentos en línea. 2. Digitalización. Proceso de convertir documentos físicos en digitales mediante escaneo, permitiendo su almacenamiento electrónico. Ejemplo: digitalizar expedientes médicos para facilitar el acceso remoto por parte del personal autorizado. 3. Metadatos. Información descriptiva sobre un documento digital que facilita su búsqueda y control, como fecha, autor, tipo de documento, palabras clave, etc. Ejemplo: un documento escaneado puede tener metadatos que indiquen Informe Financiero 2024, Gerencia Financiera y Confidencial. 4. Firma digital y seguridad. Herramientas que garantizan la autenticidad, integridad y no repudio de los documentos electrónicos, además de controles de acceso para proteger la información. Ejemplo: resoluciones ministeriales firmadas digitalmente que aseguran que no han sido modificadas. 5. Preservación digital. Estrategias para conservar documentos digitales a largo plazo, como copias de seguridad, migración a formatos actualizados y almacenamiento en repositorios confiables. Ejemplo: un archivo histórico digital que periódicamente migra sus documentos a formatos compatibles con nuevas tecnologías. Beneficios: mayor rapidez en la gestión, reducción de costos y espacio, mejor acceso y mayor seguridad documental. Tema 5. Auditoría y control en archivos. La auditoría y el control aseguran que la gestión documental cumpla con las normativas, políticas y procedimientos establecidos, identificando oportunidades de mejora y garantizando la integridad de la información. A continuación, se detallan los principales componentes de este proceso. 1. Auditoría documental. Revisión sistemática de los archivos para verificar la correcta aplicación de los procesos, la actualización de instrumentos y el cumplimiento normativo. Ejemplo: una auditoría en un hospital que revisa si los expedientes clínicos se guardan según la TRD y si se cumplen las políticas de acceso. 2. Indicadores de gestión. Parámetros que permiten medir la eficacia y eficiencia de la gestión documental, como tiempos de recuperación, porcentaje de documentos digitalizados o número de documentos eliminados conforme a normativas. Ejemplo: medir el tiempo promedio que tarda una entidad en responder a solicitudes de acceso a la información. 3. Planes de mejora. Acciones correctivas derivadas de auditorías para optimizar procesos, capacitar personal o implementar nuevas tecnologías. Ejemplo: implementar un sistema digital tras detectar deficiencias en el archivo físico. 4. Roles y responsabilidades. Definir quién es responsable de cada etapa del proceso y de supervisar el cumplimiento. Ejemplo:
El jefe de archivo supervisa la actualización del CCD y TRD y coordina con las áreas usuarias. Importancia: garantiza la calidad, transparencia y legalidad en la gestión documental y previene riesgos administrativos y legales. Conclusión del módulo 3. Una gestión documental adecuada es clave para lograr transparencia, eficiencia y cumplimiento normativo en instituciones públicas y privadas. Esto se logra mediante la correcta clasificación de archivos, el uso de políticas y normativas legales, herramientas técnicas, tecnologías digitales y auditorías. Estas acciones fortalecen la memoria institucional y aseguran un acceso seguro y oportuno a la información, apoyando así la modernización y el buen gobierno. Bienvenidos a las actividades prácticas del módulo 3. Las siguientes actividades están diseñadas para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el módulo sobre gestión de archivos en instituciones públicas y privadas. Los participantes desarrollarán instrumentos técnicos como el cuadro de clasificación documental, CCD, y la tabla de retención documental, TRD, y explorarán la importancia de la digitalización y los metadatos. Estas actividades fortalecen habilidades clave para organizar y facilitar el acceso a la información, promoviendo una gestión documental eficiente y alineada con la normativa. Actividad práctica 1. Análisis de tipos de archivo en tu institución. 1. Describe qué tipo de archivo predomina en tu lugar de trabajo, archivo de gestión, central o histórico. 2. Identifica un ejemplo real de documento que se encuentre en cada tipo. 3. Explica cómo se podría mejorar la organización documental basándote en lo aprendido. Ejemplo. 1. Lugar de trabajo, municipalidad distrital. 2. Tipo de archivo predominante, archivo de gestión. 3. Ejemplos de tipos de archivos. Archivo de gestión, solicitudes vecinales recientes, aún en trámite. Archivo central, informes anuales consolidados de obras públicas. Archivo histórico, actas de creación del distrito y planos antiguos de zonificación urbana. Propuesta de mejora. Implementar un sistema digital básico para registrar entradas y salidas de documentos y capacitar al personal en el uso de la TRD para evitar acumulación innecesaria. Actividad práctica 2. Elaboración simplificada de un cuadro de clasificación documental, CCD. 1. Elige una pequeña área o función de una institución. Ejemplo, recursos humanos, contabilidad. 2. Define al menos 3 funciones y 2 actividades por función. 3. Clasifica los documentos que se generan según estas funciones y actividades. Ejemplo. Área seleccionada, recursos humanos. Como primera función tenemos administración de personal, que incluye 2 actividades principales, el registro de asistencia y la gestión de vacaciones. Como resultado del registro de asistencia, se elaboran reportes mensuales de asistencia, mientras que la gestión de vacaciones da lugar a la emisión de solicitudes y resoluciones de vacaciones. Actividad práctica 3. Aplicación de la tabla de retención documental, TRD. 1. Selecciona 5 tipos de documentos frecuentes en una organización. Ejemplo, facturas, contratos, informes. 2. Establece para cada uno el tiempo de conservación en archivo de gestión, archivo central y si deben eliminarse o archivarse permanentemente. Ejemplo. Como primer tipo de documento tenemos contratos laborales, que se conservan en el archivo de gestión por un periodo de 2 años. Luego, son transferidos al archivo central, donde permanecen 5 años adicionales para su resguardo y consulta eventual. Finalmente, debido a su valor legal e histórico, su disposición final es la conservación permanente. Actividad práctica 4. Caso práctico de digitalización y uso de metadatos. 1. Imagina que tienes que digitalizar una carpeta con documentos administrativos. 2. Define qué metadatos incluirías para facilitar la búsqueda y control. 3.
Explica cómo garantizarías la seguridad y confidencialidad de esos documentos digitales. Escenario. Digitalización de una carpeta de contratos administrativos. Metadatos a incluir. 1. Título del documento. Contrato administrativo número 2025-15. 2. Fecha de emisión 12 de marzo de 2025. 3. Área responsable recursos humanos. 4. Tipo de documento contrato. 5. Nivel de confidencialidad confidencial. 6. Palabras clave contrato, personal, administrativo, 2025. Seguridad y confidencialidad. 1. Usar PDF con firma digital y contraseña de acceso. 2. Restringir permisos de edición e impresión. 3. Almacenar en un sistema con copias de seguridad automáticas y acceso solo a usuarios autorizados. Bienvenido al módulo 4. Tecnologías de la información aplicadas a archivos. Este módulo busca fortalecer el uso de tecnologías de la información aplicadas a la gestión documental y archivística, aportando al desarrollo de archivos modernos, eficientes, seguros y sostenibles. No se trata solo de digitalizar documentos, sino de comprender cómo las tecnologías permiten automatizar procesos, mejorar la accesibilidad a la información, preservar documentos digitales en el tiempo y garantizar su autenticidad y legalidad mediante herramientas como la firma digital. Tema 1. Digitalización, escaneo, OCR, formatos, PDF, TIFF, etc. La digitalización es el proceso mediante el cual los documentos físicos se convierten en archivos digitales para facilitar su almacenamiento, acceso y gestión. Es una herramienta clave para la modernización de los archivos y la reducción del uso de papel. 1. Escaneo. El escaneo permite convertir documentos físicos en archivos digitales usando escáneres, los cuales varían según el tipo de documento y la necesidad de calidad. Ejemplo. En una entidad pública, se escanean contratos firmados para almacenarlos digitalmente y facilitar su consulta sin manipular el documento original. 2. OCR. Reconocimiento óptico de caracteres. El OCR es una tecnología que transforma imágenes de texto en texto digital editable, facilitando su búsqueda y edición. Ejemplo. Una vez escaneado un informe, se aplica OCR para que el texto sea indexado y se pueda buscar una palabra clave dentro del documento digital. 3. Formatos digitales. Para la gestión y preservación documental, es fundamental utilizar formatos estándares y duraderos. PDF. Formato ideal para conservar documentos digitales a largo plazo sin perder su formato original. TIFF. Formato de imagen de alta calidad, usado para escaneos que requieren precisión y durabilidad. Tema 2. Firma electrónica y firma digital en el Perú, RENIEC, SUNAT. 1. Tipos de firma electrónica. Firma electrónica simple, métodos como usuario, contraseña o PIN. Firma digital. Utiliza certificados digitales emitidos por una entidad certificadora autorizada, como RENIEC en Perú, que garantizan mayor seguridad jurídica. 2. Marco legal en Perú. La Ley N. Grados 27.269 regula el uso de la firma digital. La RENIEC es la entidad encargada de emitir certificados digitales para ciudadanos y empresas. La SUNAT utiliza firma digital para trámites tributarios y administrativos. Ejemplo práctico. Un contribuyente firma electrónicamente su declaración de impuestos usando su certificado digital emitido por RENIEC, evitando desplazamientos físicos y agilizando el proceso. Tema 3. Expediente electrónico. El expediente electrónico es el conjunto de documentos digitales que conforman un trámite o procedimiento administrativo, organizados de manera lógica y cronológica en un entorno digital. Sustituye al expediente físico tradicional y permite una gestión más ágil, transparente y segura de la información institucional. Ventajas del expediente electrónico. 1. Reducción de tiempos de gestión. 2. Acceso remoto y simultáneo para diferentes áreas.
3. Reducción del espacio físico para archivos. 3. Mayor seguridad y control de acceso. Ejemplo. Una municipalidad gestiona solicitudes de licencias de construcción a través de expedientes electrónicos. Cada expediente contiene 1. La solicitud del ciudadano, formulario digital. 2. El informe técnico del área de obras. 3. Observaciones de fiscalización. 3. Resoluciones y autorizaciones firmadas digitalmente. Gracias al expediente electrónico, cada departamento puede revisar el trámite desde su computadora sin esperar turnos ni mover papeles. Tema 4. Seguridad de la información, respaldos, control de accesos, metadatos. La seguridad en la gestión documental digital es crucial para proteger la información contra pérdida, acceso no autorizado o alteraciones. 1. Respaldos, backups. Copias periódicas de los documentos digitales, diferentes medios y ubicaciones para evitar pérdida por fallas técnicas o desastres. Ejemplo. La municipalidad realiza copias automáticas diarias de sus archivos en servidores locales y semanales en la nube para prevenir pérdidas. 2. Control de accesos. Definición de roles y permisos para restringir la consulta, edición o eliminación de documentos. Ejemplo. En una entidad pública solo el área jurídica puede acceder a contratos digitales, otros usuarios tienen acceso restringido. 3. Metadatos. Información descriptiva que facilita la gestión y búsqueda, como fecha de creación, autor, tipo de documento. Ejemplo. Un documento escaneado puede incluir metadatos que indiquen informe financiero, gerencia, 2024 y confidencial. Conclusión. El módulo 4 ofrece un panorama completo para integrar tecnologías de la información en la gestión documental. La digitalización, el uso de sistemas especializados, la aplicación de firmas digitales y el manejo seguro de la información son piezas clave para modernizar los archivos y facilitar el acceso eficiente y seguro a la documentación. Las políticas de cero papel y la transformación digital representan el futuro en la administración documentaria, buscando mejorar la eficiencia, reducir costos y contribuir al cuidado del medio ambiente. Bienvenidos a las actividades prácticas del módulo 4. Estas actividades están diseñadas para que pongas en práctica el uso de tecnologías de la información aplicadas a la gestión documental. A través de ejercicios reales aprenderás a digitalizar documentos, usar OCR, aplicar firmas digitales, organizar expedientes electrónicos y asegurar la información mediante respaldos, controles de acceso y metadatos. El objetivo es que desarrolles habilidades básicas para modernizar archivos, garantizando eficiencia, seguridad y cumplimiento legal en tu institución. Actividad práctica 1. Digitalización, escaneo, OCR, formatos. Organiza un taller donde los participantes deberán seleccionar un lote de documentos físicos, ejemplo, contratos o informes, y realizar el siguiente flujo. 1. Escanearlos usando un escáner adecuado. 2. Aplicar tecnología OCR para que los documentos sean buscables. 2. Guardarlos utilizando formatos correctos, PDF para conservación o TIFF para imágenes. Ejemplo práctico. Los estudiantes escanean contratos de un archivo de recursos humanos, aplican OCR para poder buscar nombres de empleados y los guardan en PDF para su preservación a largo plazo. Actividad práctica 2. Firma electrónica y firma digital en el Perú, RENIEC, SUNAT. Simula un proceso de validación documental. Cada participante debe firmar electrónicamente un documento, como una declaración jurada, usando una plataforma de firma electrónica o su certificado digital, si lo tienen. Luego, verificarán la validez de la firma y discutirán su marco legal. Ejemplo práctico. Cada participante genera y firma digitalmente una carta de compromiso utilizando su certificado digital RENIEC. Luego, se valida la firma con un verificador de certificados. Actividad práctica 3.
Expediente electrónico. Diseña un expediente electrónico para un trámite real, por ejemplo, la solicitud de una licencia de funcionamiento. Cada participante organiza los documentos escaneados, los nombra correctamente y los carga en una carpeta digital con estructura lógica y cronológica. Ejemplo práctico. Simulan la creación de un expediente electrónico de solicitud de licencia de construcción. Los arquitectos, ingenieros y el área legal revisan simultáneamente el expediente desde sus computadoras sin necesidad de imprimir documentos. Actividad práctica 4. Seguridad de la información, respaldos, control de accesos, metadatos. Crea un protocolo básico de seguridad documental. 1. Configura una política de respaldos periódicos. 2. Define roles y permisos de acceso a carpetas o archivos digitales. 3. Añade metadatos a un conjunto de archivos escaneados. Ejemplo práctico. Los participantes configuran copias automáticas de archivos importantes en la nube, asignan permisos solo al área contable para ver los estados financieros y registran metadatos como balance anual 2024, confidencial. Bienvenidos al módulo 5, Conservación y preservación documental. Este módulo aborda las técnicas esenciales para conservar y preservar documentos en soporte físico. Se enfoca en la prevención del deterioro, el manejo de documentos históricos y el control de condiciones ambientales. También se estudian los riesgos comunes como humedad, plagas e incendios. Su propósito es asegurar la integridad y accesibilidad de los documentos a largo plazo. Tema 1. Técnicas de conservación preventiva. La conservación preventiva es un conjunto de acciones y cuidados orientados a evitar el deterioro y daño de documentos antes de que ocurran, prolongando así su vida útil. Se basa en la identificación de factores de riesgo y la aplicación de medidas para mitigarlos. Entre las principales técnicas de conservación preventiva. 1. Manipulación adecuada. Usar guantes y sujetar los documentos por los bordes evita manchas y daños. Ejemplo. En archivos históricos, el personal usa guantes para manipular libros antiguos. 2. Almacenamiento correcto. Usar cajas libres de ácido y estanterías metálicas protege contra hongos y deterioro. Ejemplo. Un archivo central guarda expedientes en cajas especiales para evitar el amarillamiento del papel. 3. Control de luz. Evitar luz solar o UV preserva el papel y la tinta. Ejemplo. Una biblioteca exhibe documentos en vitrinas con filtros UV y luz tenue. 4. Control de temperatura y humedad. Mantener un clima estable previene deformaciones y hongos. Ejemplo. Un archivo histórico regula el ambiente con aire acondicionado y humidificadores. 5. Prevención contra plagas. La limpieza y trampas controlan insectos y roedores. Ejemplo. Un archivo municipal fumiga y revisa periódicamente para evitar termitas y polillas. Tema 2. Manejo de documentos deteriorados o históricos. Cuando los documentos ya presentan daño o son históricos y delicados, se deben tomar medidas específicas para su manejo y posible restauración. 1. Limpieza superficial. Consiste en retirar polvo y suciedad sin dañar el documento, usando cepillos suaves o aspiradoras especiales. Ejemplo. Un restaurador limpia un manuscrito antiguo con un cepillo de cerdas suaves. 2. Reparación de roturas. Se refuerzan o unen partes rotas con papel japonés y adhesivos reversibles que no dañan el material. Ejemplo. En una biblioteca se restauran mapas antiguos con técnicas especiales y pegamento neutro. 3. Desacidificación. Se aplican tratamientos químicos para neutralizar la acidez del papel y evitar su deterioro. Ejemplo. Documentos frágiles se someten a baños químicos para prolongar su conservación. 4. Encapsulado. Protege documentos frágiles colocándolos entre láminas de poliéster transparente, sin afectar su lectura. Ejemplo. Cartas deterioradas se guardan en fundas plásticas para evitar su manipulación directa.
Tema 3. Condiciones ambientales para el almacenamiento. Las condiciones ambientales son fundamentales para preservar la integridad de los documentos. La temperatura, humedad, iluminación y ventilación influyen directamente en el deterioro. 1. Temperatura. El calor acelera reacciones químicas que degradan el papel y tinta. Lo ideal es mantener entre 18 y 22 grados. 2. Humedad relativa. El papel absorbe o pierde humedad según el ambiente, provocando deformaciones, hongos o fragilidad. Humedad relativa recomendada, 45 a 55%. 3. Luz. La exposición prolongada a la luz natural o artificial intensa causa decoloración y fragilidad. Se recomienda evitar luz directa y usar filtros UV. 4. Ventilación. Ayuda a evitar ambientes húmedos y estancados donde proliferan microorganismos. Es importante un flujo de aire constante, pero sin corrientes fuertes que levanten polvo. Ejemplo de aplicación. En el archivo central de una municipalidad se ha instalado sistemas de climatización y sensores de humedad, manteniendo un monitoreo constante para ajustar condiciones en tiempo real. Tema 4. Gestión de riesgos, humedad, plagas, incendios. La gestión de riesgos implica identificar, evaluar y mitigar amenazas que pueden dañar los documentos. 1. Humedad. Causa principal de hongos y deterioro acelerado. Se controla con climatización, aislamiento de paredes y pisos y reparación de filtraciones. 2. Plagas. Insectos, termitas, polillas y roedores pueden destruir papel y encuadernaciones. Prevención, limpieza regular, control de acceso, inspección periódica y tratamientos preventivos. 3. Incendios. El papel es altamente inflamable, por lo que es vital contar con medidas de prevención y control. Equipos de detección, sensores de humo y sistemas de extinción, aspersores, extintores, son obligatorios. Planes de evacuación y capacitación del personal para reacción rápida ante emergencias. Ejemplo de gestión integral. Un archivo estatal realiza auditorías de riesgos anuales, incluyendo simulacros de incendio y revisiones exhaustivas para controlar humedad y plagas, asegurando la integridad de los documentos. Bienvenidos a las actividades prácticas del módulo 5. Estas actividades prácticas te permitirán aplicar técnicas reales de conservación y preservación documental. A través de ejemplos sencillos, aprenderás a proteger documentos, controlar riesgos y mantener condiciones adecuadas para que la información se conserve íntegra y accesible a largo plazo. Actividad práctica 1. Simulación de técnicas de conservación preventiva. Organizar una estación de trabajo donde los participantes practiquen cómo manipular documentos usando guantes, cómo guardarlos en carpetas y cajas libres de ácido, ubicar correctamente estantes y aplicar medidas de control de luz, temperatura y plagas. Ejemplo. Cada participante manipula un libro antiguo simulado usando guantes de algodón, lo guarda en una caja libre de ácido, lo etiqueta y lo ubica en un estante metálico lejos de la ventana para evitar la luz directa. Además, identifican puntos donde colocar trampas contra insectos. Actividad práctica 2. Taller de diagnóstico y restauración básica. Realizar la evaluación del estado de un documento deteriorado simulado, limpiar su superficie con brochas suaves, reparar una rotura con papel japonés y encapsularlo en una funda de poliéster. Ejemplo. Un grupo evalúa un mapa antiguo fotocopiado con una rotura simulada, lo limpia con un cepillo de cerdas suaves, repara la rotura con papel japonés y finalmente lo encapsula para protegerlo sin manipulación directa. Actividad práctica 3. Auditoría de condiciones ambientales del archivo. Medir temperatura, humedad, niveles de luz y ventilación de un espacio de archivo, real o simulado, usando termohigrómetros y lucímetros, identificar problemas y proponer mejoras. Ejemplo. Los participantes detectan que en un depósito la humedad supera el 60%.
Proponen instalar deshumidificadores y colocar sensores para mantenerla entre 45 a 55%, además de sugerir cortinas para bloquear la luz directa. Actividad práctica 4. Elaboración de un plan de prevención de riesgos. Dividir a los participantes en equipos para crear un mapa de riesgos de humedad, plagas e incendios de su archivo, proponer medidas de control y realizar un simulacro de evacuación de documentos prioritarios. Ejemplo. Un equipo marca en un croquis las zonas con tuberías que podrían filtrar agua, detectan rincones con restos de insectos y zonas con conexiones eléctricas sobrecargadas. Luego diseñan un plan con fumigación programada, reparaciones y simulacro de evacuación con extintores y rutas de salida. Bienvenidos al módulo 6, Ética, Seguridad y Confidencialidad Documental. Este módulo busca comprender la importancia de los principios éticos, las normativas de seguridad, la protección de datos personales y la transparencia en la gestión documental, garantizando un manejo responsable y seguro de la información. Tema 1. Ética en la gestión de la información. La ética en la gestión documental se refiere a los valores, principios y normas que guían el comportamiento de los profesionales encargados de manejar, conservar y difundir la información. Es fundamental para asegurar el respeto a los derechos de las personas, la integridad de los documentos y la confianza en las instituciones. Principios éticos fundamentales. 1. Confidencialidad. Respetar la privacidad de la información sensible o personal. 2. Integridad. Garantizar que la información no sea alterada, manipulada o destruida injustificadamente. 3. Transparencia. Facilitar el acceso a la información pública conforme a la ley. 4. Responsabilidad. Asumir el compromiso de manejar la información con diligencia y profesionalismo. Ejemplos prácticos. 1. Un archivista que recibe una solicitud para entregar documentos con datos personales debe verificar que el solicitante tenga autorización para acceder a dicha información. 2. En una entidad pública, el personal debe evitar divulgar documentos internos sin autorización, respetando la privacidad y el secreto profesional. Tema 2. Seguridad y protección de datos personales. La seguridad documental abarca la protección de la información frente a accesos no autorizados, pérdidas, robos o alteraciones, con especial énfasis en los datos personales, cuya vulneración puede afectar derechos fundamentales. 1. Legislación relevante en Perú. Ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Regula el tratamiento de datos personales para garantizar el derecho a la privacidad. Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. Establece obligaciones concretas para las entidades que manejan información personal. 2. Medidas de seguridad. Control de accesos. Definir niveles de autorización para acceder a documentos físicos o digitales. Cifrado de información. Usar tecnologías para proteger datos almacenados o transmitidos. Respaldo y recuperación. Realizar copias de seguridad periódicas para prevenir pérdida de información. Capacitación al personal. Formar a los trabajadores sobre buenas prácticas y riesgos asociados al manejo de datos. Ejemplo. Una clínica privada implementa sistemas electrónicos con acceso restringido mediante contraseñas y utiliza software de cifrado para proteger las historias clínicas electrónicas de los pacientes. Tema 3. Acceso a la información pública y transparencia. El acceso a la información pública es un derecho que fortalece la democracia y permite a los ciudadanos supervisar la gestión pública. Sin embargo, debe equilibrarse con la protección de datos personales y la seguridad. 1. Marco legal en Perú. Ley número 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Establece el derecho de los ciudadanos a solicitar información de las entidades públicas. Principios. La información debe ser accesible, comprensible, oportuna y veraz. 2. Procedimientos para el acceso a la información. Las entidades deben contar con un área o unidad encargada de gestionar las solicitudes.
Se establecen plazos para la respuesta y mecanismos para la impugnación en caso de denegación. 3. Limitaciones y excepciones. Información clasificada como reservada o confidencial por razones de seguridad, privacidad o defensa nacional. Protección de datos personales que no pueden ser divulgados sin consentimiento. Ejemplo. Un ciudadano solicita el presupuesto anual de una municipalidad y la entidad responde entregando la información pública solicitada dentro del plazo legal, garantizando transparencia. Módulo 4. Políticas de confidencialidad y uso responsable de documentos. Las políticas institucionales de confidencialidad establecen normas para el manejo, circulación y difusión de documentos, asegurando que la información sensible sea resguardada y utilizada adecuadamente. 1. Elementos clave de las políticas de confidencialidad. Clasificación documental. Definir categorías, pública, interna, confidencial, reservada, para cada tipo de documento. Autorización y acceso. Determinar quién puede acceder o reproducir ciertos documentos. Uso y difusión. Regular la reproducción, envío o publicación de documentos. Sanciones. Establecer consecuencias por incumplimiento de las políticas. Ejemplo de política. Una empresa privada define que la información financiera trimestral es confidencial, solo accesible para directivos y el área financiera, y prohíbe su divulgación sin autorización previa. 2. Uso responsable de documentos. Evitar la copia o distribución innecesaria. Garantizar la protección de documentos electrónicos con contraseñas y antivirus. Destruir documentos confidenciales de forma segura, triturado o borrado seguro. Ejemplo. En una oficina pública, los documentos que contienen datos personales son destruidos mediante trituradora industrial para evitar que sean recuperados y usados indebidamente. Conclusión. La ética, la seguridad y la confidencialidad documental son pilares esenciales en la gestión de la información. Respetar los principios éticos, cumplir con las leyes de protección de datos, facilitar el acceso a la información pública y establecer políticas claras de manejo documental no solo protege los derechos de las personas, sino que fortalece la confianza en las instituciones. El compromiso profesional y la capacitación continua son claves para garantizar que la gestión documental se realice de manera segura, responsable y transparente. Bienvenidos a las actividades prácticas del módulo 6. Las siguientes actividades prácticas están diseñadas para fortalecer tu comprensión sobre la ética, la seguridad y la confidencialidad en la gestión documental. A través de casos y simulaciones, podrás aplicar principios clave, proponer medidas de protección de datos y diseñar políticas que garanticen un manejo responsable y seguro de la información. Cada ejercicio te ayudará a reflexionar, decidir y actuar correctamente ante situaciones reales, contribuyendo a la confianza y transparencia en cualquier organización. Actividad práctica 1. Ética en la gestión de la información. Los participantes analizarán diferentes situaciones reales o simuladas en las que deban decidir cómo actuar de acuerdo con principios éticos como la confidencialidad, la integridad y la transparencia. Ejemplo. El grupo debate qué debe hacer un archivista que recibe una solicitud de copia de expedientes con datos sensibles. Evalúan si el solicitante tiene autorización y determinan el procedimiento correcto para proteger la privacidad. Actividad práctica 2. Simulación de control de accesos y protección de datos. Diseñar un esquema básico de seguridad para un archivo o base de datos, indicando niveles de acceso, medidas de respaldo y métodos de cifrado. Ejemplo. Los participantes elaboran un organigrama donde solo ciertos empleados tienen acceso a historias clínicas electrónicas, establecen contraseñas seguras y programan copias de seguridad semanales para evitar pérdida de información. Actividad práctica 3. Proceso de solicitud de información. Recrear el procedimiento para atender una solicitud de información pública, desde la recepción hasta la entrega, considerando plazos legales y posibles restricciones. Ejemplo.
Un participante simula ser ciudadano y solicita el informe de gastos de una municipalidad. El grupo responde siguiendo la ley de transparencia, asegurándose de no incluir datos personales o información reservada. Actividad práctica 4. Diseño de una política de confidencialidad. Redactar una política sencilla de clasificación, autorización de acceso y manejo seguro de documentos confidenciales. Ejemplo. El equipo establece que los documentos financieros solo pueden ser consultados por la gerencia y el área contable, deben guardarse en carpetas digitales con contraseña, y al final del periodo fiscal se destruyen físicamente los borradores obsoletos usando una trituradora.